Este Canal 4 RD se complace en el día de hoy en presentar junto a la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO un panel a propósito del patrimonio cultural monumental. Y para ello pues estamos en compañía de doña Jenny Acosta, quien es la encargada de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, de la arquitecta Eda Virginia Grullón Vargas, quien además pues posee estudios de especialización en restauración y ambientación de monumentos y conjuntos monumentales. Estudios realizados tanto en España como aquí en el posgrado de la Dirección General en Barna Business School en Santo Domingo. Y por igual la arquitecta Anabel Hiraldo, quien es la encargada de asuntos UNESCO y temas internacionales de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Como ven, el doctor Luis Brea Franco no va a ser absolutamente necesario en esta ocasión. Ay, qué terrible. Así es que estoy en mis aguas. Qué terrible. Bienvenida, es un gran placer pues que sean ustedes quienes estén representando en el día de hoy a la comisión. Gracias. De inicio, don Guillermo, siempre muy agradecido el equipo de la comisión por estos espacios que nos facilitan para tratar diversos temas que son de interés de todo el público. Y hoy nos acompañan dos personas que son muy aptas para tratar el tema del patrimonio. No solamente del patrimonio, también hablar de la importancia, sobre todo la preservación del patrimonio. Lamentablemente vemos cómo hemos ido perdiendo parte de nuestro patrimonio y sin poder hacer mucho. Entonces eso es un asunto de concientización de la población también, de aprender a cuidar ese patrimonio que es nuestro, pero que también tenemos que preservar para las futuras generaciones. Hoy vamos a hablar un poco sobre todo eso, sobre la necesidad que tenemos de preservar ese patrimonio, no solo tangible y monumental, sino también el intangible y el documental, por supuesto, que es también de igual importancia. Así que agradecida, por supuesto, del canal, de ustedes, del espacio y de nuestras panelistas. Jenny, mire, podemos comenzar precisamente por ahí, por el conjunto universal de esto, y digo universal referido a nuestro caso, a la República Dominicana. Ese conjunto que usted habla de patrimonio monumental, arquitectónico, así como el inmaterial e intangible. Y como no son muchos los que tenemos, pues sería bueno enumerarlos. Claro, la UNESCO tiene lo que es el patrimonio, la declaración de los patrimonios mundiales, y ahí entran los patrimonios monumentales. En este caso, nuestro país tiene declarado patrimonio mundial a la ciudad colonial. Pero en cuanto a lo que es el patrimonio inmaterial o patrimonio intangible, ¿sí? Solo por pura edificación mía, porque siempre pensé que era patrimonio de la humanidad. Sí, patrimonio porque cultural. Porque lo de mundial como que nunca lo he visto muy claro, lo que es la bolita del mundo. Sí, pero de la humanidad es algo como que, ¿verdad? Que nos pertenece a todos. A todos. Exacto. Sí, porque la definición de patrimonio es justamente el conjunto de bienes materiales e inmateriales que pertenecen a un conjunto, a un grupo humano. Por lo tanto, sí, es patrimonio de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Como le decía, en relación al patrimonio intangible, bueno, el año pasado celebramos la declaración del merengue como patrimonio inmaterial, pero ya teníamos declarados dos patrimonios previamente. Había sido declarado el primero, la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella, y luego, más tarde, en el 2005, fue declarado también el Teatro Cocolo Danzante de los Guloya de San Pedro de Macorís. Así que, en cuanto a lo que es el patrimonio inmaterial, tenemos 3 registros que pertenecen a nuestro país. Luego, en cuanto a lo que es el registro del patrimonio documental,
hay dos registros, el registro mundial y los registros digamos, por regiones. En ese caso nosotros pertenecemos a lo que es el registro de América Latina y el Caribe. En cuanto al registro mundial, se llama Memoria del Mundo, el registro de la Memoria del Mundo, tenemos declarado como mundial lo que es el libro de bautismo de los esclavos. Esto es un documento, un patrimonio documental que está salvaguardado por el Arzobispado de Santo Domingo. Fue presentado y por supuesto por el valor histórico que eso representó, fue declarado unánimemente como patrimonio documental mundial. ¿Y ese registro data del 1500 y tanto? Sí, pero la declaración fue porque el registro de la Memoria del Mundo fue a partir de una serie de documentos que se habían ido perdiendo, y entonces se vio la necesidad de hacer digamos, un registro que por lo menos tratara de salvaguardar todo lo que era de mayor importancia a nivel mundial y, por ejemplo, a nivel regional y a nivel nacional. Sabemos que habrán documentos que no tengan proyección a nivel internacional, pero para la República Dominicana son sumamente valiosos, así que deberían de estar en el Registro Nacional de Patrimonio Documental. Pero volviendo de nuevo al patrimonio, al registro regional, ahí tenemos tres, que es la documentación relativa que la tiene el Museo Memorial de la Resistencia, y es relativa a la lucha y todo lo demás de la época de Trujillo, y también en el caso del Fradique Lizardo, un fondo que tiene el Centro León y que fue presentado y también fue registrado como registro como regional. Y finalmente el último que tenemos es el de las Páginas Vanilejas, que es un conjunto, una colección de revistas que recogía un poco la historia de todo lo que era el sur, porque se realizaba en Baní, pero recogía un poco de todo el sur, y la salvaguarda la tiene el Centro Perelló de Baní. Así que tenemos 4 registros documentales y 3 del patrimonio intangible y tan solo 1 del patrimonio de la humanidad, pero bueno, estamos tramitando algunos otros que esperamos que se puedan ser declarados. Y en el caso de lo nacional, ¿qué tantos monumentos, ¿verdad?, arquitectónicos, ya sea de la época colonial o republicana, o ya sea qué sé yo, de otras cosas, ¿cuántos sitios podemos seguir considerando como patrimonio cultural nuestro? Tenemos una lista indefinida, inclusive. Hay una lista declarada bastante extensa, pero es mucho más que eso, es mucho más que la lista, todo lo que tenemos en todos los rincones. Insistimos mucho siempre que el patrimonio no es solo el gran monumento, porque el concepto de monumental nos lleva a una gran edificación y no necesariamente es así. Incluso no solo tiene que ser arquitectónico, están los monumentos conmemorativos también, pero está el patrimonio urbanístico, donde ahí se consideran las calles, el paisaje, la infraestructura de cada lugar. Pueden haber muchos elementos a valorar y de hecho, hoy día el concepto en lo que concierne al centro histórico, por ejemplo, que es uno de los renglones en el que está la ciudad colonial categorizada como patrimonio mundial, pero es uno de los renglones de patrimonio mundial que más tenemos. El concepto está variando, se está ampliando ya y se está viendo ya como paisaje histórico urbano. Es el consejo el enfoque que se le está dando, donde ya no es solo la edificación en sí, sino el entorno donde se encuentra el paisaje cultural, las manifestaciones culturales que se enmarcan dentro de ese paisaje, todo el patrimonio intangible que se deriva de eso, y toda la infraestructura, espacios abiertos, todo se suma para hacer ese gran paisaje urbano, que es un concepto
nuevo, aunque la convención lo viene trabajando hace tiempo, desde 2000 tanto, inicios del 2000, pero no se ha logrado todavía tomar resoluciones, o se sigue discutiendo su conformación. De hecho, tenemos la posibilidad de tener un curso enfocado en el paisaje histórico urbano con el Centro del Patrimonio Mundial. Hay posibilidades de traer un entrenamiento a todas las, vamos a decir, interinstitucional, para dar a conocerlo el concepto, porque hace falta su difusión para abordar la protección del patrimonio. No hay un criterio de tiempo en esto. ¿A partir de qué tiempo se puede decir, bueno, esto forma parte del patrimonio? Del patrimonio, en el sentido de que hace todo que tenga 70 años, creo. Sí, antes hablábamos de 100 años, 50 años, pero realmente eso varió en un momento, porque antes se consideraba que solo la arquitectura antigua, en el caso de los inmuebles, era la que tenía valor, y no es así. El patrimonio moderno, la arquitectura contemporánea, pues también puede ser o es factible de ser patrimonio de un sitio. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el caso del Monumento de Santiago, que lo hizo Trujillo. Sí. No es una cosa tan vieja ni nada por el estilo. Sin embargo, si me acojo a lo que es monumental y además es ciertamente un paisaje. Y tiene una declaratoria por ley. Está declarado por ley como patrimonio monumental nacional. Sí. Y qué bueno que ponen ese tema, porque realmente, o sea, UNESCO tiene sus definiciones muy claras de lo que es patrimonio, pero para las sociedades, patrimonio es todo aquello que la comunidad considera como tal. No importa si no entra dentro de los cánones estilísticos o arquitectónicos, o que tenga un valor reconocido por un entorno más allá que esa sociedad. O sea, lo importante es que la comunidad lo reconozca, que las personas lo valoren como tal. Y eso no tiene época. Por ejemplo, el Museo Guggenheim que se hizo en España, se marcó un hito, y es algo de arquitectura contemporánea. Eso es patrimonio. O sea, a nadie se le ocurriría como destruirlo para construir una catedral, por ejemplo. O sea, ya eso pasa a ser patrimonio. Beaubourg también. El centro George Pompidou. Sí, claro, pero claro que sí. También. Que también es moderno, contemporáneo. Exactamente. Y ya, ciertamente. Y nosotros aquí, en nuestro país, si bien son pocos los que tenemos introducido hasta el momento en la lista indicativa, y ya como Jenny explicó anteriormente, que ya están declarados y reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural. O sea, es inmenso el patrimonio que hay. Inclusive hay tanto patrimonio que nosotros ni siquiera conocemos, porque son restos arqueológicos que aún no se han excavado. Caso, por ejemplo, de Jacagua en la ciudad de Santiago. O sea que en República Dominicana realmente hay mucho, y hay muchas tradiciones, y hay un arte que es innata. Los dos obeliscos del Malecón son patrimonio. Sí, son patrimonio. Ambos, el Hembra y no están declarados, entiendo que no, pero sí, pero son patrimonio. Pero hay un aspecto interesante con los dos obeliscos, y es que el Malecón de la ciudad de Santo Domingo, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? O la avenida George Washington, tiene un paisaje maravilloso. Y la verdad es que empieza, por ejemplo, desde el área donde inicia, de este lado del río, la ciudad colonial, y va pasando hacia lo que es Ciudad Nueva, luego una parte que es Gascue, luego llegamos a otras urbanizaciones y vamos hacia el Centro de los Héroes, que es un ejemplo maravilloso de lo que pudiéramos incluir como un paisaje urbano histórico. Pero el Centro de los Héroes como tal no es patrimonio. Sí, es un patrimonio. Es un patrimonio. Claro que sí. Se considera como tal, pero todavía no está declarado a nivel nacional por nosotros. No está declarado. Porque para que UNESCO lo declare, primero nosotros tenemos que declararlo. Claro. Si nosotros no declaramos, o sea, si nosotros no reconocemos nuestro patrimonio, internacionalmente nadie lo va a hacer. Así es. Esto
No, que hay mucho interés siempre en el tema de la declaración mundial. Sí. Realmente nosotros somos los que tenemos que valorar. Que comenzar. Claro. Y a veces comenzamos queriendo que se valore fuera, pero si no lo tenemos dentro, no se va a conseguir, como dice a menos que sea la bachata, claro. Bueno, la bachata se baila en todas partes. La bachata no la mencionaste, pero sí, la bachata está en proceso. Y quizás está en proceso porque se ha universalizado. Claro, sí. claro. ¿Verdad? Esa es una de las que está en proceso, igual como decía lo de la Isabela. Hay otros, lo que pasa es que esos son los que están más adelantados. Sí. Pero yo quería circunscribirme a lo que ya sí tenemos declarado. Pero ¿por qué no declaramos nacionalmente lo que falta? Y hablé de eso, pero podríamos hablar de la ciudad de Montecristi. Sí, claro. Que nos ponemos ahí de... Pues no, pero Puerto usted Plata, se da cuenta que hay un patrimonio. Montecristi también, el centro histórico está declarado. Ya se declaró. Declaratoria nacional. Sí, nacional. Y en la lista indicativa está desde el año 2000. La lista indicativa es la lista de monumentos que están pendientes de declaratoria, con posibilidades de declaratoria, que tienen un valor universal excepcional. ¿Quién declara aquí? El Congreso. El Congreso con una iniciativa de ustedes. Sí, las alcaldías deben hacer declaratorias también locales, porque vamos a decir que es el primer ámbito de declaratoria. Lo que está en cada municipio es lo que le pertenece. Pero luego, a nivel del país, tiene que ser el Congreso. Los parques entran dentro de esta noción. Me refiero al Parque Independencia. No está dentro de la zona de intramuros. Podríamos decir que está en el lado oeste de la zona de intramuros, pero más allá del baluarte fue Parque Independencia antes de que hicieran el cenicero. Y a veces se considera parte, está un poquito ambiguo porque está dentro de los límites pero de la ciudad, ahora está mismo, incluido dentro de por los límites de ejemplo, ciudad colonial. En el nuevo préstamo del BID, pues los límites del parque están incluidos y es monumental, también es monumento, ahí está nuestro centro patrio. Hay un aspecto importante que, si bien independientemente de las características que tiene el Parque Independencia y de su diseño, han ocurrido hechos históricos que son trascendentales para nuestra cultura y para la República. O sea que ya por esa simple razón de que ocurrió un hecho histórico importante, ya se puede considerar como patrimonio. ¿Sabes? Y realmente en el imaginario de la población, no solamente la población capitalina, sino a nivel nacional, o sea, el Parque Independencia se considera como un monumento importante. En el caso, por ejemplo, de San Pedro de Macorís, ya se hizo la declaración nacional de determinado casco urbano petromacorizano, ¿o no? Sí, está declarado. Está ya declarado. Está declarado el centro histórico. El centro histórico está reconocido, se tiene una resolución a nivel municipal, nacional. Exacto. Y San Pedro de Macorís es un caso súper interesante porque tiene una arquitectura que es de principios del siglo pasado, que es realmente donde comienza el desarrollo de San Pedro de Macorís por la importancia que tenía el puerto. Entonces es una arquitectura más reciente y en principio hablábamos precisamente de la temporalidad. Entonces San Pedro es, digamos que de los pueblos más jóvenes, aunque ya no es tan pueblo, pero de los pueblos con historias recientes más jóvenes, pero que guarda un patrimonio que tiene mucha importancia. Y de hecho el centro histórico está declarado, si no me falla la memoria, a nivel municipal y reconocido también por nosotros como Ministerio de Cultura y la Oficina Nacional de Patrimonio, pero además hay edificios tan importantes y tan característicos como el Morey, que tiene una declaratoria de ley. O sea que San Pedro de Macorís es una joya, y incluso lo comentábamos el otro día, o sea, tiene esa imagen del río Iguamo, cuando se va entrando en la ciudad. O sea, esa es una imagen que más pulida, como si le fuéramos a hacer pincelada, no tiene precio, es una imagen postal y tiene también un potencial enorme para ser declarado, no solamente como por esa relación entre el río, el centro histórico, más la cultura inmaterial, para ser declarado como paisaje histórico urbano increíble. Arquitectura victoriana o no, pasa lo mismo con Sánchez.
Ahí tenemos por igual también una estratificación histórica que está asociado al desarrollo del país, incluso porque por ahí arranca todo con el ferrocarril y además puerto, por lo tanto también el puerto de Sánchez y con un tipo de arquitectura además muy característica del delta mismo, de ese río maravilloso que desemboca por ahí. Hay algo interesante con Sánchez y pasa con Samaná también, pasa con Sabana de la Mar, toda esa zona, igual pasó con San Pedro de Macorís, y fue la llegada de los cocolos, de los negros libertos que vinieron a residir en la isla. Entonces aportaron la idiosincrasia propia del negro, que ya para nosotros estaba muy mezclado, porque, o sea, realmente nosotros, desde que los españoles nos quitaron la primacía y se mudó a Cuba, nosotros quedamos, digamos, un poco más en la libertad y nos fuimos mezclando. Pero más recientemente esa cultura negra de esos cocolos, de sus tradiciones con la gastronomía, con el idioma, y también los que vinieron de otras islas. Que no solo cocolos, y no solo de otras islas, sino que vinieron libertos de Estados Unidos. Sí, libertos norteamericanos también, y está el registro que se documental radicaron en Samaná, en la península de Samaná. O sea, ellos aportaron también a nivel material la arquitectura muy particular, y de hecho se ve en las iglesias, la chorcha, Nuestra Señora de Lourdes, exactamente, Nuestra Señora de Lourdes en Sánchez. O sea que la verdad es que pudiéramos hablar, o sea, de tanto que tenemos. Por cierto, nuestro querido Silvano Lora hizo un registro en acuarela de Samaná y de esa zona, pero lo hizo también aquel Chassériau, era el francés Theodore Chassériau, que por demás es un gran artista que dejó el registro de aquella época. Sí, con Sánchez sí habría que reconocer que ha estado muy en el olvido, un poco por la parte natural, que turísticamente a lo que se le ha dado más énfasis a la playa, y tiene otros sitios cercanos en Samaná que tienen playas muy atractivas. El caso de Sánchez no es, porque hay mucha sedimentación y realmente se quedó un poco olvidado. Sánchez se ha quedado olvidado dentro de todo ese proceso de desarrollo. Pero ahora están reivindicando la oferta gastronómica. Se está reivindicando, una cosa muy positiva. Y la arquitectura también, que es una arquitectura muy frágil en madera y lamentablemente se ha ido perdiendo. Por eso, porque la actividad económica ha decaído mucho en el área y no le ha llegado ese momento, ni esa visión, que sí hoy día podemos contar con ella, ese enfoque de turismo cultural, que es el que está trayendo la mayor cantidad de personas a los sitios. Claro. Y pensamos que es una oportunidad que tiene de que esa arquitectura vuelva otra vez a renacer, a recuperarse. De la mano también de la gastronomía. La UNESCO, como organismo, ¿verdad?, de las Naciones Unidas y demás, bueno, nosotros nos adherimos a ese esquema y a otros tantos del sistema de las Naciones Unidas. Pero ¿qué nos impone de alguna manera la UNESCO a la hora de preservar nosotros y de además acoger, por ejemplo, el patrimonio regional o preservar de cara también a esos elementos que tenemos en común las Antillas? Por lo pronto las Antillas Mayores, que fueron parte también de un esquema muy homogéneo de algún punto, porque la UNESCO, ¿cómo decía? Y que de hecho hay una serie de lineamientos que se siguen para ser declarados, y que si no se respeta esos lineamientos, pues puede perder la categoría de que se le ha dado, tanto en el monumental como en el inmaterial y en el documental. Sí, hay unas directrices prácticas que tiene UNESCO, que son la guía tanto para la declaratoria como para la conservación.
En cuanto a los bienes declarados, tenemos un compromiso de presentar anualmente el estado de conservación y bueno, ahí hay que exponer todos los ingredientes, todos los nuevos proyectos, todos deben incluso emitirse a UNESCO, llevarse antes de que se construyan, antes de que se intervengan. Eso es lo que la convención obliga. Y realmente eso de obligación, mucha gente lo entiende. ¿Por qué estoy obligado? Bueno, porque es asumido ese compromiso. Claro. Ese compromiso nos obliga a que todos los proyectos de importancia que pueden impactar el bien, ellos son muy celosos con el valor universal excepcional, que es lo que hace que sea patrimonio mundial. Luego está el patrimonio que no califica más que a nivel local como patrimonio mundial y también son celosos. Ahí UNESCO hace cada 6 años por región lo que le llaman informes periódicos. En esos informes periódicos se evalúa todo el patrimonio natural y cultural, ambos, porque la Convención de 1972 es del patrimonio cultural y material mundial. Realmente el término que ellos usan es mundial. World Heritage o patrimoine mondial en francés sería patrimonio mundial. Nosotros a veces usamos de la humanidad, se usa más para el patrimonio intangible dentro de la convención, pero vamos a decir que no es grave, pero son los términos como ellos lo utilizan generalmente o en la convención lo utilizan. Esos informes periódicos, ahí se hace una evaluación, se hacen por regiones. Nosotros pertenecemos a la región América Latina y Caribe y a la subregión del Caribe. Dentro de la región, el Caribe es mayor, es angloparlante, pero también hablamos el español, también hay el holandés, también hay el francés. Es una región complicada, porque cuando se hacen convenciones, pues aunque el idioma inglés siempre es prioritario, pero siempre hay que buscar la forma de tener traducciones, salen un poco costosas. Los eventos entre nosotros. Igualmente las conexiones en la isla son costosas porque no es común que nos visitemos. Sí, miren, me estaban pidiendo una pequeñita pausa. De todas maneras, yo pienso que la labor tanto de la UNESCO como de ustedes es una labor de largo plazo. Porque simplemente, oyéndola, recordaba, en el año 85 pues estuve por ahí por La Habana, decidiendo un tiempo. Y ya había sido declarado patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Yo no sé si ellos se equivocaron, pero así era que lo declaraban. Decía de la humanidad. Bueno, en el caso cubano. En inglés mundial, sí. Pero en francés. Lo traigo a cuento porque, bueno, pues todavía La Habana Vieja no se ha intervenido del todo. No. ¿Y de eso hace cuánto? Hace ya 35 años. No, 35, sí, creo que fue en el 85. Fue por ahí que la declararon leal y toda esa gente pues comenzaban aquello. Sí, como claro, 25 años. La Habana Vieja, bueno, pues hoy es un referente. Y es una cosa grande, mucho más grande que la ciudad colonial mucho nuestra. Más. Cuando el gobierno español se traslada a Cuba, a La Habana, entonces la aduana ya no la teníamos nosotros, sino que la tenía La Habana, nos benefició y nos perjudicó. Vamos a decirlo así. O sea, obviamente benefició a La Habana porque ellos tienen un registro de arquitectura y una riqueza también arquitectónica que no tiene la ciudad de Santo Domingo, pero así también tienen más de edificios que son del siglo XIX, pero nosotros, en cambio, y digo por eso nos benefició, hemos podido conservar una ciudad básicamente con su trazado original, como lo concibió Obando, que no se ha modificado prácticamente en nada, y de hecho está dentro de los valores por los cuales la ciudad colonial fue declarada como patrimonio mundial, y además una arquitectura colonial que, digamos, un gótico isabelino, que es un estilo propio que desarrolla la corona española
que tiene influencias de la cultura musulmana, o sea, como España fue invadida, exacto, del mudéjar, del mismo gótico y otras características, y Santo Domingo lo tiene, y eso no se ve en otras partes. O sea, creo que no hay espacio, me pueden corregir, creo que no hay espacio tan pequeño donde hayan tantos grandes templos religiosos. Y fíjese que digo grandes, porque están las chiquitas, ¿verdad? Sí. Pero hay no menos de 16 templos importantes. Sí, 1 kilómetro cuadrado. Sí. 1 kilómetro cuadrado. No, ni en Cartagena, ni en La Habana, ni en México, ni en el DF, digamos. No, en el DF no. Me topé con nada de eso. Extraordinaria. Entonces, eso es un valor en sí mismo para incluso el turismo religioso, que yo no le llamaría cultural, pero religioso. Religioso. Eso quiere decir que tenemos ahí expresiones súper interesantes de esa arquitectura. Así ¿verdad? es. Que no solo de Regina Angelorum, o no solo de los dominicos y demás, son grandes e interesantes edificaciones. Miren, en general, fuera de lo que hemos mencionado, nosotros no tenemos en el resto del territorio algunos otros, digamos, asentamientos por investigar. Tenemos realmente... Es más lo que tenemos por investigar que lo que conocemos. Claro. Le dejo la palabra a Jenny. Sí, de hecho es así. En realidad se está trabajando con todo eso, pero lamentablemente no tenemos todos los recursos que se quisieran para ir avanzando tan rápido. Y otra cosa importante de eso es que por eso agradecemos este tipo de espacio, por un asunto de concientización, porque a veces los mismos dueños de patrimonio, que aunque han sido declarados y todo, no lo valoran como tal y le ven más la parte, digamos, económica que podrían obtener de eso. Y se escuchan historias como que gente que tiene casa declarada patrimonio, pues a veces incluso provocan incendios y pues, si la casa se quemó, se perdió el patrimonio, pues ya puedo usar el espacio, digamos, geográfico, ¿verdad? Son cosas que dan pena, pero eso parte de la falta de conciencia de la gente en el valor que tiene como Sin embargo, patrimonio. un profesor de ella, que no sé de años, se le ocurrió que la iglesia de La Vega, más o menos la misma cosa que la de Santiago, que es patrimonio y que patrimonio se quedó, pero Edwin, junto no se sabe quién con quién, borraron eso y él hizo su catedral de La Vega. Y no era inconsciente de nada, ni estaba quemando lo que había. Realmente, porque hay que hacer conciencia entre los que tienen conciencia. Arquitecta, dígame, porque yo estoy falseando la verdad. Presión del arquitecto Coti, bueno, el arquitecto Gautier ganaron un concurso, pero realmente ellos participaron en un concurso, no fue la decisión de ellos. No es la decisión de ellos, pero es la decisión del arquitecto que se le ocurre que eso no tiene un valor monumental, patrimonio cultural, y que bueno, yo puedo hacer un George Pompidou ahí, qué sé yo. Porque eso era un poco también la idea, mi propia impronta como arquitecto. Sí, a lo largo del tiempo se toman decisiones que siempre después podemos reflexionar y decir, oye, no debió ser, y al revés, algunas que nos opusimos en su momento, algunas decisiones, y el tiempo las valida. Claro. Exactamente. El tiempo las valida. Sí, porque por ejemplo, yo no he visto que se le ocurrió a nadie desbaratar el embajador. Que me imagino que también pasará a ser parte en su momento. No, es un patrimonio. Es un patrimonio, claro sí, pero a alguien se le ocurrió entonces tumbar la arquitectura moderna. Y estamos hablando de la misma cosa. A uno se le ocurrió tumbar la Catedral de La Vega, al otro se le ocurrió tumbar el Jaragua y el Jaragüita. Y sin embargo, el bendito embajador, donde se instalaron las tropas norteamericanas en el 65, ahí está tan campante como Johnny Gordon.
Sí, son decisiones políticas, realmente. Claro. Esos grandes bienes del Estado, claro, pues en un momento se toman decisiones políticas. Yo lo que pienso es que siempre debe escucharse la gente. Cuando tumbaron al Jaragua, nosotros hicimos vigilias para que no se demoliera. Y ahí fue que le dieron duro. Hubo protestas. Con unas bolas gigantes. Pero realmente, ¿cómo se ve hoy día? Que hasta Juan Luis Guerra, vamos a decir que lo inmortalizó en una canción. Eso fue un gran aporte. Jaragua sigue teniendo un valor simbólico enorme, que es un monumento para reflexionar. O sea, ¿qué no hicimos bien? Y como sociedad nos corresponde tomar esa conciencia para que no se repita nuevamente ese tipo de cosas. O escuchar la población es necesario. Ya hoy día no podemos partir de tomar decisiones unilaterales. ¿Qué se va a hacer con el edificio 10 de la calle El Conde? Es propiedad privada también. Ahí se declara de utilidad pública, sin porque embargo, eso no es... Mira, declaratoria no resuelve, la declaratoria no, porque el gobierno tiene que pagar. ¿Y cuántos bienes no están en esa misma condición? La Casa Morey, que Anabel mencionaba, es propiedad privada, está en condiciones muy difíciles. Mercedes en Santiago, que también tiene una declaratoria por ley. Hay que buscar mecanismos de incentivos a ese bien patrimonial en manos de la propiedad privada. Es necesario. Realmente ese es un trabajo que tenemos como pueblo, de crear esos incentivos. Así como en un momento creamos incentivos para los bienes turísticos de playa, bueno, pues en un buen momento vamos a dar incentivos para ese patrimonio cultural. Claro. Tenemos que hacerlo para que la gente de verdad tome esa conciencia que Jenny nos hablaba, del valor que tienen ya esa propiedad que demolimos, no la vamos a hacer igual, nunca. Nunca va a tener ni el mismo carácter, ni el mismo espíritu. No. Son reproducciones. Vamos a decir que la ley obliga, cuando se demuele un patrimonio, obliga a que se reconstruya. Nunca va a ser lo mismo, pero sí nos sirve como un mecanismo de frenar ese proceso. De frenar un poco. De frenar un poco el proceso, aunque todos sabemos que no es lo mismo, es un falso histórico lo que estamos construyendo, pero ventaja es que el dueño de la propiedad o el desarrollador sabe que si destruyó un edificio que está inventariado, está dentro de la lista de patrimonio, bueno, tiene que reconstruirlo. Pero realmente, no me imagino el Conde sin esos edificios. No. Exacto. Entonces, eso es algo importante. Es para mantener el ambiente y la imagen urbana. Porque esos ambientes, por ejemplo, como era Gascue antes, la famosa Ciudad Jardín, o sea, si nosotros vamos destruyendo todas esas edificaciones, ¿qué nos va a quedar? Y hay un aspecto muy importante, y retomando lo que decía doña Eda, lo que decía Jenny, o sea, es un tema de que primero nosotros tenemos que ser conscientes. O sea, nosotros como población debemos valorar nuestro patrimonio, conocerlo para valorarlo, respetarlo y respetarlo para poder conservarlo. Porque así como nosotros respetamos Bahía de las Águilas, que es un logro, o sea, y lo menciono porque es un patrimonio natural de nosotros como país, o sea, así como nosotros valoramos Bahía de las Águilas y se estuvo peleando 2 décadas para que volviera de nuevo a ser oficialmente del Estado, o sea, y se mantuvo, así mismo nosotros tenemos que tener esa misma conciencia del valor de nuestro patrimonio. Cuando nosotros tengamos esa conciencia, difícilmente yo como propietaria, o sea, lo pensaré muchísimo más antes de provocar la destrucción de un inmueble que esté considerado como patrimonio. Y ciertamente eso tiene que ir de la mano con lo que mencionaba doña Eda de los incentivos. O sea, es muy triste muchas familias que han heredado estos inmuebles que no tienen las posibilidades económicas para mantenerlo y realmente no tienen la posibilidad económica, y también se les limita un poco la actuación sobre lo que pueden hacer en ello. Entonces, ¿cómo nosotros como Estado le damos una solución y una alternativa? Y eso es algo que se sale, por ejemplo, de la alcaldía. Lo digamos, bueno, el municipio lo puede asumir, mentira. Casi todos los ayuntamientos están quebrados. Es la realidad de nuestro país. O gastan en lo que le da la gana al dinero. Sí, pero también hay un aspecto de que si una cosa
me puede generar más beneficio porque yo lo voy a incluir en esto que hasta ahora, porque mañana puede que sea diferente. Claro. Pero al día de hoy todavía el patrimonio no se le ve una viabilidad económica, aunque la tiene. Se ve el campus universitario UAS, y digo el campus, como conjunto de edificaciones de grandes arquitectos e ingenieros dominicanos, y además porque fue concebido como tal, aunque no se terminara del todo y ya luego se hiciera todo aquello un bodrio. Sí, porque mientras yo estuve por ahí había dicho ruina nueva. Usted sabe de eso, ¿verdad? Entonces, pero ahí hay buena arquitectura. ¿Es eso para patrimonio claro nuestro? Sí. ¿Está declarado? De hecho, había el interés de las autoridades de la UAS a hacer una declaratoria del patrimonio mundial, un poco pensando en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, que está declarada como patrimonio mundial. Vamos a decir, la nuestra es del 1538. La primera. Sí. Pero claro, estaba aquí en Borjón. Exacto, la primera en la UAS. En la UAS. En América, exacto, en la UAS. Se mudó. El campus, había el interés de la universidad, realmente después hubo un acercamiento a las instituciones, pero después eso al parecer decayó. Ellos tienen posibilidades de una declaratoria nacional, ya a nivel internacional está muy modificada porque hay condiciones de autenticidad, de integridad de los sitios que hay que cumplir, que son obligatorias para poder calificar al patrimonio mundial. Y quizás ahí ya habría que evaluar, ¿no? Sería, siempre todo es un proceso. Y habría que gestionar, porque en definitiva hay gente que se ha dedicado a robarse los huesos de Colón. Hay otros que se roban las primicias, se le llama a eso, ¿verdad? Las que son las primicias. ¿Verdad? Que son las... esta gente, los peruanos dicen que los peruanos, usted sabe el tiempo que pasó para que los españoles llegaran allá y crearan aquello. Y no quieren creer que la Universidad de Santo Domingo fue la primera. Entonces, lo que hay que comenzar a echar el pleito, porque en definitiva es joseando también lo que tiene valor nuestro con lo que tiene valor de los demás. Es un poco esto lo que también veo. Veo declaratorias que, bueno, tendría yo que decir, y esto es más contundente que lo que nosotros podemos aportar. Y la UAS es un caso interesante, porque si nos salimos del valor arquitectónico, que definitivamente sí ha sido muy modificado, y en eso, por ejemplo, para Declaración Mundial de UNESCO, ellos son muy estrictos con que se mantenga la integridad y la autenticidad. Son dos valores muy importantes. Sí, ahí no se puede. Pero hay un tema histórico que marcó, de hecho, el curso de la historia de nuestro país, que sí es a considerar como un valor especial que tiene la UAS, o sea, de toda la lucha, de toda la guerra, de una época que empezó con una tiranía y que se desarrolló luego en otro periodo, que eso aunado a lo que pudiera ser, tiene posibilidad. Tienes toda la de ser declarado aquí, o sea, nacional, por supuesto. Pero ante UNESCO, tal vez por el valor histórico que tiene y la importancia para el curso de nuestra historia, y si se demuestra que eso también impacta y sale a nivel regional y a nivel mundial, exacto, sí. Entonces sí pudiese porque ser. Los parámetros parecerían ser un tanto flexibles por momentos, pero un tanto inflexibles. Porque a mí se me ocurre fantástico, casi tan vieja como la ciudad colonial lo es San Carlos. Es que San Carlos tiene mucho valor también. Usted me entiende. Mucho valor, ahí está San Carlos. Sí. Y qué bueno, que se preserva de eso que tiene valor histórico. Y mire que tiene valor histórico. Sí. La historia nuestra atraviesa por San Carlos. La de Baní atraviesa por San Carlos. O sea, fíjese, no de la ciudad de Santo Domingo, sino que estos señores vinieron primero a San Carlos y después de ahí fueron a parar al sur, a Baní, y marcan todo el desarrollo.
¿Hasta qué punto en realidad es el que es la valoración que se crea en sus ciudadanos? Es la valoración nuestra. Exacto. Lo que es importante. Y esa primera valoración es la que tenemos que tener, esa conciencia. Eso sería lo fundamental. Nosotros tomar la conciencia de ese valor histórico que tenemos, toda esa primicia, tomar esa conciencia de toda esa primicia que tenemos, y luego a partir de ahí ya de ese valor que le hemos atribuido a eso, entonces también saber vendérselo a ellos, porque exacto, sí. Y promulgarlo, promoverlo. Aprovecho para dar las gracias, igual que Jenny, a este tipo de programas. Sí. Normalmente lo que sale a la luz son las noticias negativas. No, claro. Vamos a promover todas las cosas buenas. Por ejemplo, a la UAS le puede pedir también que enseñe parte del patrimonio pictórico que le pertenece al pueblo dominicano. Claro. ¿Nadie lo ha visto? Claro que sí. Algo muy importante, y es una idea que tiene EDA, es que se puede hacer una guía para docentes, pero incluso iniciaríamos de lo básico, es decir, en la educación básica y secundaria, porque ya llegando podríamos comenzar con doña María Ugarte, quizás. Podríamos iniciar. Tremenda. Porque ¿qué ocurre? Quizás está en el patrimonio, está en el currículo dominicano, pero muy brevemente. Pero tampoco los profesores están sensibilizados. Es decir, quizá hay muchos profesores que ni siquiera han visitado nunca la ciudad colonial. Entonces, ¿cómo usted va? ¿Arquitectura usted dice? No, ni siquiera la arquitectura, ni siquiera dónde están ubicados. Ni siquiera. Me refiero a que cómo usted va a poder enseñar algo que no conoce. Para eso, nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Entonces tenemos primero que para amar lo que tenemos, conocerlo. Sería una idea buenísima que desde una política de Estado se pueda implementar una valoración de ese patrimonio. ¿A través de qué? A través de conocerlo, el patrimonio. La UNESCO tiene un programa que se llama el Programa de Escuelas Asociadas a la UNESCO, y dentro de ese programa, uno de los proyectos que tiene se llama Patrimonio Mundial en manos de los jóvenes. De alguna forma, para que los centros educativos que forman parte de la red de escuelas lleven ese proyecto y conozcan, puedan tener un contacto directo con ese patrimonio. Y a través también de esa red de escuelas estamos tratando con la gente del patrimonio monumental de poder iniciar ese proyecto. Nosotros lo tenemos como plan piloto en algunos de los centros que tenemos dentro de la red. Sin embargo, lo ideal sería que todos los estudiantes dominicanos conozcan nuestro patrimonio, desde el patrimonio local hasta el patrimonio nacional y luego el mundial. Por eso, porque cuando nosotros, como decía Anabel ahorita, podamos valorar, yo como propietaria de un bien, que es un bien mío, pero que además es un bien común, yo voy a poder entonces tomar unas decisiones más acertadas en cuanto a la preservación de ese bien, que es mío, pero que le pertenece también a la comunidad. Entonces, eso sería una de las cosas que probablemente ayudarían a que se pueda preservar el patrimonio sin mucho esfuerzo, porque ya la gente, ya toda la población va a conocer a su patrimonio y lo va a valorar en su justa medida. Tenemos, me dice lo que quiere, pero sí, tenemos en el caso, tengo dos curiosidades. El Hotel Montaña. En Jarabacoa. Ay, no se puede hablar de La Vega sin el Hotel Montaña, ni de Jarabacoa menos. Sí. Y no se puede hablar, por ejemplo, en el caso de Sajoma. Resulta ser que ahí tuvo un Palacio Nacional cuando Trujillo enfermó y lo mandaron a respirar aire fresco de Sajoma. Ahí se hizo el primer casi, ¿cómo le llaman a esto? Estos sitios como el de la Montaña Mágica de Thomas Mann, donde una especie que no es así lo que se le dice, es donde, bueno, la gente iba a eso. Todavía está ahí, además, hay una especie de complejo de hoteles y de villas, pero está ahí, y ahí, desde ahí, se despachó durante prácticamente un año el gobierno de la República Dominicana. Y tiene un valor en ese caso, y en el caso del Hotel Montaña es
asociado a la historia misma y a la arquitectura. Y al inicio incluso del turismo interno. Sí. Y que no solo ese, sino también el de Constanza en su momento, ¿verdad? Nueva Suiza. El Nueva Suiza. Y así otros que, bueno, se hicieron casi en todas las provincias. Está el caso de Barahona. En Montecristi también. Está en el caso de Montecristi. Montechico. Sí. En San Juan también. En San Juan hay un hotel que le llamaban el Tamarindo, creo, ¿verdad? Barahona también, sí, no recuerdo el nombre ahora. Pero me decías. Pero bueno, precisamente por eso, porque cada comunidad tiene sus, digamos que ha dejado su identidad marcada en algo material. Ese algo material normalmente, como lo más visible obviamente, es la arquitectura, la edificación. Entonces, esa iniciativa de empezar con unas guías para profesores, de incluir el patrimonio dentro del currículo escolar es sumamente importante, porque precisamente si yo sé que yo vivo aquí en Jarabacoa y que el Hotel Montaña fue un hotel que tuvo una historia importante y que el turismo ecoturístico inició ahí, que después se fueron desarrollando unas villas privadas, entonces si las personas que viven en esa comunidad comienzan a valorar eso, seguramente desde la misma comunidad puede salir alguna alternativa de revalorización de eso, porque hay oportunidad. El tema es que cuando yo no sé, no conozco, para mí eso es un edificio viejo que está en ruina. Entonces no le veo el atractivo, porque no todo el mundo tiene ese ojo particular de ver el atractivo sobre algo. Y casi todo el mundo pasó, por ejemplo, que también son edificaciones que en su momento están ahí, que tendrían valor para cada pueblo, para cada provincia. Hablo de los llamados casinos. Así es. Pero llegó la hora en que eran country club y abandonaron el espacio llamado casino, como el de La Vega, que lo conozco bien porque ahí un poco crecí, pero como el de Baní o como el de cualquier otro lado, se pasó a la noción de country club. Y los casinos, con pisos de madera exquisitos donde se bailaba, y demás, pero ya le quedaban chiquitas a la provincia, ya la membresía no era los jóvenes o la movilidad social. Es un factor también que va determinando el abandono. Por ejemplo, ustedes en general creo que son también corresponsables de despreciar la arquitectura republicana dentro de la zona colonial, porque hubo un sesgo desde el principio en que lo que tiene valor en este conjunto no es el edificio de principio del siglo XX, del Conde, los edificios estos principales, no, son los del siglo XVI. Exactamente. Son los más valorados realmente. Sin embargo, también se pudo haber comenzado por la republicana de la zona, que era hasta cierto punto más fácil intervenir. Sí, no? Pero ahí viene lo de la valoración. En un momento, ya a nivel de gobierno, se enfocó en esa arquitectura colonial. Entonces, todo lo que se desestimaron, las otras intervenciones que tuvieron o que tuvo esa arquitectura a lo largo del tiempo. Hoy muchos de los arquitectos que intervinieron, hoy hacen un mea culpa y, ¿verdad?, otra vez quizás no lo harían, porque se perdió mucho de eso, pero creo que ahí también está el ingrediente de atractivo que tiene la arquitectura en piedra, en ladrillo, en materiales naturales, y el sabor que deja, que hace que la gente quiera que se vea, que se exponga ese material original, que fue el que tuvo en la época de la colonia. No tanto por desestimar la intervención republicana, pero pasa eso. En un momento hay que decidir, cuando se investigan las edificaciones, hay que tomar decisiones de qué. Se reconstruyó rápido el edificio que el hotelito francés creo que era. El hotel francés. El hotel francés se reconstruyó después de haberse desmembrado, rápidamente se levantó en un tiempo récord. Sí, se hizo con una imagen que tuvo en otra época también. Pero también hay un aspecto importante y es el tema de los recursos. Sí. Lamentablemente, el sector cultural en general es uno de los que menos recursos se le destina. Entonces,
la labor del patrimonio, o sea, preservar el patrimonio, es sumamente costoso. Entonces, necesita una legislación que especialice recursos para eso. Necesita una política de parte de nosotros como Estado, pero también necesita del apoyo económico y también del apoyo de la comunidad, o sea, para que se pueda mantener y conservar. Eso es primordial, tiene que ser de doble vía. De donde vengan, pero hay que buscarlos rápido antes de que volvamos a tener una ciudad romántica o la ciudad de Salomé Ureña. En ruinas. Ruinas. Memorias venerandas de otros días. De otros días. Miren, Anabel Giraldo, encargada de asuntos UNESCO y temas internacionales de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. La Virginia Grullón Vargas. Tú eres de La Vega. De Montecristi. Tú eres de Montecristi, tan lejos como de donde es Riva. De la línea. Un compañero de la línea. Ya. Y doña Jenny Acota, encargada de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Yo quisiera que ustedes, delante de todo el mundo, hagan el compromiso de venir nuevamente sin el doctor. Miren, continúen con nuestra programación y nuestro contenido. Y no será este el último panel o conversatorio que hagamos con estas distinguidas profesionales dominicanas pertenecientes a la Comisión Nacional o Dominicana para la UNESCO. Muchas gracias. Gracias a usted.